Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Katia Cárdenas. Qué gusto que nos acompañe en esta edición de Noticias Repretel. Bueno, nos vamos ahora con Jeffrey Naranjo porque hay decisión ya sobre la inmunidad del presidente. Vamos a actualizar más detalles. Adelante, Jeffrey. Esta noche, efectivamente, la comisión que analiza si levantar o no la inmunidad del presidente de la República tomó una decisión final y en este caso, al menos 2 de los 3 diputados sugirieron al plenario legislativo sí proceder con el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, esto con el fin de que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda seguir con esta investigación por aparente beligerancia política, es decir, son cerca de 15 denuncias donde se está acusando aparentemente al presidente de la República, Rodrigo Chávez, de haber instado a el apoyo de determinadas agrupaciones políticas, esto en conferencias de prensa y otras actividades donde según estas denuncias presentadas ante el ente electoral, el presidente de la República estaría aprovechando su cargo y su poder para instar a las personas a determinadas tendencias políticas. Eso es lo que se conoce como beligerancia y esta comisión precisamente estaría recomendándole a los 57 diputados sí proceder con apoyar el levantamiento de la inmunidad del mandatario. Recordemos que cargos como el presidente de la República, también inclusive los ministros, tienen inmunidad, es decir, una protección que impide que se les pueda investigar por determinadas decisiones o acciones. Sin embargo, al proceder con el levantamiento de este fuero, sí se podría investigar de manera más amplia, en este caso por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, y efectivamente Rodrigo Chávez en su puesto de presidente de la República habría ejercido actos de beligerancia. Ahora lo que procede es que el plenario legislativo vea este informe que se aprobó por mayoría y determine si efectivamente alcanzarán los 38 votos que se requieren para que se proceda con el levantamiento del fuero. Sin embargo, conversamos con estas 2 diputadas que dieron su voto afirmativo a que se proceda con el levantamiento de la inmunidad, en este caso la diputada Alejandra Larios y la diputada Rocío Alfaro, que votaron a favor. Vamos a escuchar de inmediato parte de los motivos por los cuales decidieron emitir este voto. Veamos. Hoy lo que se discutió fue un informe afirmativo de mayoría, el cual fue aprobado. Yo soy firmante de ese informe. Ya hoy la comisión cumple su mandato y el expediente debe ser llevado a la Secretaría del Directorio para que sea conocido por el plenario legislativo en las condiciones que ya le he indicado. Y es una potestad de la presidencia legislativa indicar cuándo se discutiría. El diputado Vargas señaló que él expresó su voluntad de presentar un informe de minoría. En ese caso tendrá 8 días hábiles posteriores a la entrega de nuestro informe de mayoría, que fue hoy votado, para poder presentarlo, y en el caso de que no lo haga, pues se presentará a plenario solo el informe de mayoría. Bueno, para explicarles mejor, lo que estos diputados estarían enviando al plenario es un informe donde se sustenta los motivos por los cuales ellos recomiendan que sí se levante la inmunidad del presidente de la República. Sin embargo, mucha atención a lo que mencionó la diputada Rocío Alfaro. También se podría estar presentando un informe paralelo que sugiere exactamente lo contrario, los motivos por los cuales en este caso el diputado Daniel Vargas, que también integra esta comisión y es un diputado oficialista, recomienda que no se levante la inmunidad del presidente de la República, es decir, totalmente lo contrario a lo que hoy se aprobó, y ahí él estaría exponiendo los motivos por los cuales considera no se debe proceder con el levantamiento de la inmunidad y por tanto en los próximos 8 días podría estar presentando este informe que se conoce como un informe de minoría. Acá pasa una situación bastante particular, presten mucha atención porque se contrapone, según el diputado Daniel Vargas, lo que establece el artículo 102 de la Constitución, donde dicen que es el Tribunal Supremo de Elecciones quien debe proceder por sí mismo totalmente con estos procesos de investigación. Sin embargo, por otro lado, el artículo 8 del Código Electoral, que fue lo que presentó en este caso la diputada Rocío Alfaro como argumento, establece que los diputados también tienen la potestad de decidir si se levanta, o recomendar más bien si se levanta o no el fuero, en este caso del presidente de la República. 2 legislaciones que se contraponen y que sirvieron como argumento para que los diputados, pues en este caso, presentaran estos 2 informes, que uno sostiene precisamente todo lo contrario a lo que sugiere el otro, en este caso el levantamiento de la inmunidad. ¿Cuáles fueron esos argumentos que presentó el diputado Daniel Vargas en defensa del presidente de la República? Veámoslo también a continuación.
Yo por mi parte, diputada, y de acuerdo con asesorías de muchos expertos, de muchas fuentes, no con mi base de conocimiento, por el contrario suyo, tengo plena certeza de que no existe la base constitucional para este proceso. Entonces estamos en un problema, porque ambos estamos plenamente ciertos de nuestras propias interpretaciones. Y ahí es donde hubiese sido absolutamente importante y necesario que pudiésemos tener a personas aquí que ustedes se negaron a traer. Esta comisión recibió en 2 ocasiones en semanas anteriores al presidente de la República, incluso con su abogado, para que él presentara su defensa y los motivos por los cuales consideraba no debía procederse con el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, ya hoy esa comisión cumplió su cometido, elaboró este informe, lo pasa al plenario y ahora el directorio legislativo en los próximos días determinará cuándo se estaría discutiendo y procedería con la votación para ver si se alcanzan esos 38 votos que se requieren para que se dé este hecho casi sin precedentes de que se levante la inmunidad de un presidente de la República y por tanto el Tribunal Supremo de Elecciones continúe con esta investigación de aparente beligerancia. Gracias, Jeffrey. Bueno, por supuesto que vamos a seguir muy pendientes de este tema. Y la Sala Constitucional frenó la licitación de frecuencias de radio y televisión al considerar que existe un alto riesgo de reducción de medios de comunicación en el país. Tras las críticas por la licitación de frecuencias de radio y televisión, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que tenía una propuesta lista, pero prefirió abstenerse. Pero los pasos específicos que habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, de Paul Rueda se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy, hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo. Las declaraciones las dio el mandatario 2 horas después de que la Sala Constitucional suspendiera la licitación de frecuencias de radio y televisión mediante una medida cautelar, tras acoger un recurso de amparo. Son medidas provisionales, es decir, se toma una decisión temporal para que no se lleve a cabo una afectación mayor, pero lo que hace la Sala Constitucional es, en su facultad que tiene de dirección, poder decir: no lleven a cabo esto hasta que yo tome la decisión del fondo del asunto. El magistrado Paul Rueda explicó que se detuvo la licitación porque podría reducir drásticamente la cantidad de emisoras y televisoras en el país, incluso en más de 2/3. Ahora los magistrados deben estudiar el recurso a fondo. Recordemos que el tema del espectro se ha considerado que es de interés público. Entonces, primero se tendrían que analizar los 3 informes que se va a rendir por parte del MISID, por parte de SUTEL y el Ministerio de la Presidencia para determinar el fondo del asunto y ver cómo es que se ha llevado a cabo este procedimiento para determinar si hay alguna afectación a derechos constitucionales. La licitación de SUTEL desató una ola de críticas tras conocerse que decenas de medios quedarían fuera por no poder asumir los costos mínimos de las frecuencias. 3 recursos de amparo fueron presentados, respaldados por el Colegio de Periodistas. 4 candidatos presidenciales, junto a diputados de oposición, también alzaron la voz. Un modelo que siempre ha buscado la participación de muchos, porque esa cantidad nos permite una cobertura nacional. ¿Cómo va a ser posible que solamente 25 medios de más de 200 participen? Y claramente los que están afectando son a los medios que no tienen recursos económicos. La verdad es que uno ya no sabe si la Sala Cuarta defiende la ley o agrede la ley. A ver, ¿qué estaba haciendo el gobierno con lo de las subastas? Cumpliendo la ley 8642 que se aprobó en el 2008, ni siquiera en este gobierno. La recepción de ofertas finalizó el pasado viernes. Se presentaron 17 para FM a nivel nacional, 3 FM regional, 1 AM nacional y 4 canales nacionales, entre estos Repretel Canal 6 y Canal 11. Los precios base al tipo de cambio de hoy quedaron en 804 millones de colones para canales nacionales, hasta 163 millones de colones para regionales. Emisoras de FM nacional, 194 millones. Regionales, hasta 28 millones de colones, entre otras. SUTEL acató las órdenes de la Sala Cuarta y suspendió el proceso hasta nuevo aviso. Calles inundadas, un paso complicado para vehículos y peatones, fue lo que se dio en el centro de la provincia de Limón en el primer día de paso del empuje frío número 4. Las afectaciones se dieron ante el colapso de los sistemas de alcantarillado, además de fuertes aguaceros. Pero mucha atención porque las fuertes lluvias van a seguir, según el Instituto Meteorológico, en toda la región del Caribe hasta este viernes.
Bueno, y justamente el empuje frío número 4 mantendrá los efectos con mayor fuerza durante este jueves. Las condiciones serán más intensas en la zona norte y el Caribe, mientras que en el Valle Central se esperan fuertes ráfagas de viento y lloviznas en lugares como Alajuela, Heredia, Cartago y San José. En la provincia de Limón, en la zona norte, sí se esperan lluvias entre moderadas y de fuerte intensidad, inclusive acompañadas de tormenta eléctrica. Sí, parte de esa cobertura nubosa se estará extendiendo ocasionalmente en el Valle Central y puede provocar lloviznas, principalmente en las partes montañosas, así también como en sectores de Cartago, montañas de San José, también hacia las montañas de Heredia y Alajuela, y ocasionalmente pues sí extenderse también o prolongarse hacia las partes bajas, pero en forma de lluvia muy débil o llovizna. Y al mismo tiempo genera el arrastre de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, favoreciendo condiciones nubladas y de lluvias, principalmente en la provincia de Limón, y se están extendiendo hacia otros puntos del país, como lo son la zona norte, también hacia el Valle Central y los sectores montañosos. Este arrastre de humedad es favorecido por este incremento en los vientos alisios que produce el aumento en la presión atmosférica, y estos vientos se estarán percibiendo principalmente en Guanacaste y el Valle Central, con un aumento paulatino en esas ráfagas de viento y también en la frecuencia de las mismas. La defensa de Celso Gamboa apuntó directamente al director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, en los alegatos para solicitar la libertad y evitar una extradición a Estados Unidos. La defensa de Celso Gamboa enfocó hacia el director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga. Pero es que esas afirmaciones que hizo don Randall, todo contento, de la semana más feliz de mi vida, etcétera, estas afirmaciones que hizo don Randall fueron lo que nos pudieron permitir entender qué fue lo que pasó, cómo es posible que Celso esté detenido un mes después de la reforma constitucional y bajo qué parámetros se investigó. Y bueno, ya don Randall nos lo adelantó o nos lo explicó, esto lo planeamos. Lo estábamos investigando y fuimos donde el fiscal general, dice él, a pedir que acelere las investigaciones. Los dardos también apuntaron hacia el juez a cargo de resolver la extradición. Muchas razones para dudar. O sea, es una nota diplomática que entró a las 10 de la mañana y a las 9 están preparando una detención. Don Elías dice que él no lo ve nada raro. ¿Cómo no va a ver raro que la resolución se haya dictado en 5 minutos para 4 personas, esperando nada más un visto bueno? Entonces, esto estuvo, o sea, sí, salvo que el juez fuera súper dotado, pero no ninguna persona que tenga esa habilidad para hacer un examen tan expedito no existe, ¿verdad? Eso es un indicio claro de que hubo el contacto previo, que se denunció, que se evidenció y que incluso se materializó. Por su parte, la defensa de Jonathan Álvarez considera que se trata de un tema de constitucionalidad más que de derecho penal. Es un tema de constitucionalidad, prueba de lo cual es que tuvo que hacerse una reforma constitucional para permitir la extradición, pero las normas no subsisten en el sistema normativo aisladas, sino que están concatenadas, tienen relaciones, hay limitaciones dentro de las normas para establecer garantías, y ese es el problema que hay con la reforma, porque no puede aplicarse de inmediato. El fiscal de Asuntos Internacionales a cargo de defender el proceso de extradición considera que se cumple con todos los requisitos para que sean enviados a los Estados Unidos. Estas delincuencias graves que se les atribuyen a don Celso, a don Jonathan, y que nadie está diciendo aquí que son culpables, están siendo pedidos en extradición para ser procesados y si eventualmente se concede tendrán que ser la justicia estadounidense que determine esa situación. Pero lo que sí quiero recordar es que aquí el tráfico internacional de drogas es un delito hace décadas. Entonces aquí no estamos hablando que nos inventamos una ley para ahora venir a perseguir a don Jonathan, para venir a perseguir a don Celso, no. No hay una garantía fundamental a venir a delinquir, a venir a llenar a los otros países de drogas y venir a refugiarse en el país. El Tribunal de Apelación tendrá la última palabra y de ello saldrá una resolución definitiva. Alias Pecho de Rata tendrá que venir a audiencia debido a que su abogado se encontraba atendiendo el caso conocido como Fénix.
Costa Rica enfrenta una fecundidad ultra baja desde el 2020, con menos de 1.3 hijos por mujer y sin capacidad de reemplazo generacional. Para ampliarnos más detalles de esta información, hacemos contacto con la periodista Rachel Matamoros. Adelante, Rachel. Así es, y es que el encarecimiento del país es uno de los principales factores que generan que muchos jóvenes se replanteen si podrán tener hijos. Una situación que agrava pues esta crisis demográfica acá en Costa Rica. Pero ¿cuál es la opinión de los jóvenes e incluso de los especialistas respecto a este tema? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. Costa Rica vive un fenómeno que alarma a especialistas y a las mismas autoridades. La fecundidad cayó a niveles ultra bajos, con menos de 1,3 hijos por mujer, una cifra que ya no permite el reemplazo generacional. A esta crisis se suma un factor decisivo. Los jóvenes ya no están optando por tener hijos. El alto costo de la vida, alquileres elevados, salarios que no crecen al ritmo de los precios y el aumento en el costo de alimentos ha llevado a miles de parejas a posponer indefinidamente la maternidad y paternidad. No en este preciso momento, esperaría quizá al menos a continuar un poco mis estudios, tener un trabajo estable. A mí sí me gustaría ser madre, sin embargo yo me pongo a pensar porque es realmente caro. El hecho de terminar la carrera tampoco me garantiza un trabajo estable y tampoco puedo pretender a traer un hijo al mundo si no tengo estabilidad. En este momento, si tuviera que tomar una decisión, sería no tener hijos, ya que todos los gastos que conlleva tener y criar un hijo, ahorita con la economía que está es casi imposible. Entonces pues eso es como el pensamiento que tengo y si ahorita está mal, como decía mi compañera, quién sabe cómo puede estar más a futuro. Para muchos, formar una familia simplemente no es financieramente viable. Los demógrafos advierten que este escenario antes impensable en un país con tradición de familias numerosas podría tener efectos profundos en la estructura social y económica. Hay distintas evidencias que afirman que podría estar relacionado con el contexto social y económico. En parte se sabe que Costa Rica, más o menos desde el 2015, hay una percepción de una crisis económica, una situación económica desfavorable, y esto ha hecho que sobre todo las personas jóvenes replanteen el deseo de ya sea de tener hijos o en promedio de tener menos hijos. Con cada año que pasa nacen menos costarricenses, mientras la población adulta mayor crece a un ritmo sin precedentes, así como los productos y las necesidades del país. Desde el punto de vista de los negocios se está hablando mucho de la economía plateada, que precisamente son todos estos productos y todos los negocios que están dirigidos a las personas de más edad. Se mejore la calidad de los recursos que se asignan a las personas jóvenes para que haya más recursos por niño o por persona joven, sin descuidar que también hay que aumentar los recursos destinados a las personas de más avanzada edad. Si la tendencia no se revierte, el país podría entrar en una etapa marcada por una fuerza laboral reducida, mayor presión sobre la seguridad social y cambios drásticos en la vida cotidiana. Bueno, y como veíamos, a raíz de esta situación se hacen muchos cambios a nivel país respecto a las necesidades, por ejemplo, a nivel de salud, que se deberá tener pues mayor cantidad de especialistas que puedan atender a la población adulta mayor debido a este tema, y por supuesto también se replantea mucho dónde se deberán de destinar los recursos económicos, si a la población joven o si realmente a la población adulta. Un debate que por supuesto genera mucha opinión en la población costarricense. Gracias, Rachel. Así es, un importante debate y muchos cambios también, por supuesto, que pueden venir con este tema. Pero bueno, justamente en otros temas, la comunidad de Guaycará de Golfito está indignada con una violenta agresión que realizó un hombre contra una joven para robarle la bicicleta. Ahora el sospechoso deberá responder por las lesiones y por el robo de esa bicicleta. Una sola acción causó repudio, rechazo e indignación. No. No puede ser eso. ¿Y por qué? ¿Para quitarle qué? La bici. Es un desgraciado. Qué sensación que va a causar, tristeza, rabia, de todo. Porque no puede ser tanta inseguridad que hay ahorita. Ocurrió en el sector de La Esperanza de Guaycará de Golfito, en donde se observa cómo un hombre
le lanza un puñetazo a la cara a una mujer que estaba sobre la bicicleta. Los hechos ocurrieron cerca de un parque. Un golpe fuerte y todo, pero no creo que haya dado una incapacidad muy grande, lo cual lo convertiría en una contravención, que sería una lesión levísima, porque no provoca incapacidad en su diario quehacer. Sí, encontramos también que ahí se podría dar eventualmente el robo. No hurto, sino robo. ¿Por qué? Porque él utiliza la violencia y la agresión. El hecho se dio pasadas las 10 de la noche y el 25 de noviembre, día en que se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres. Cualquier persona debería ser sancionada fuertemente por la legislación costarricense, y también invito a toda la población costarricense, en el momento en que sepan de alguna agresión o alguna mujer que está siendo víctima, no lo permita y ponga las respectivas denuncias ante las entidades correspondientes para que ellos tomen las cartas del asunto, ¿verdad? En promedio, se reciben 300 llamadas por violencia de género todos los días, una cada 5 minutos. Eso equivale a 2.500 llamadas a la semana. 9.000 llamadas completas en un mes y suma más de 108.000 casos que se denuncian al año. Ella ni siquiera lo estaba como atacando para que él la golpeara o la violentara de esa forma. Casi siempre lo hacen en las partes donde uno se encuentre solo, para no tener evidencia alguna y no se le pueda poner una demanda como tal. Las autoridades están tras la pista del sospechoso, a quien se le observa por la agresión, pero también tiene una persecución penal por el robo de la bicicleta. Bueno, vamos ahora con un tema polémico, y es que un estudio reveló que el 24% de padres, madres y personas cuidadoras considera válido el castigo físico como método educativo, y un 49% le grita a las niñas o niños, e incluso un 14% también usa el castigo físico como parte de la disciplina con estos niños. Justamente vamos a hablar de este tema con Dilana López, quien es representante de la UNICEF. Muy buenas noches, doña Dilana. Gracias por estar en Noticias Repretel. Bueno, primero profundicemos en estos datos. ¿Por qué considera usted que podría ser, no sé, peligroso o negativo esta percepción de los padres? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Katia, por darnos el espacio. Igual a las personas que nos están escuchando, porque como lo mencionas, es un tema sumamente relevante. Estamos hablando del desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país. Como lo mencionas, el tener una crianza basada en los gritos, en el trato humillante, en el castigo físico, puede tener implicaciones en todas las diferentes áreas de los niños y las niñas. Estamos hablando de sus emociones, de su autoestima, incluso de cómo se relaciona con otras personas. Si estas prácticas se dan a edades pequeñas, incluso afecta el desarrollo neuronal y el cerebro, el cual va a tener implicaciones también a nivel académico y a lo largo de su vida. Pero algunos padres dicen de que pues si no se aplican estos métodos no se logra quizá la disciplina de los niños. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué otros mitos también hay al respecto? De hecho, existen muchísimos mitos relacionados con el término de la crianza, ¿verdad? Como bien mencionas, se ha pensado que el utilizar la violencia va a ser una manera de poder educar o disciplinar a los niños y las niñas, cuando más bien la evidencia dice todo lo contrario, que más bien tiene implicaciones en su desarrollo, como lo mencionaba anteriormente, porque está basada en el miedo, en el dolor, en esa frustración que pueden experimentar los niños. Otros mitos que también se relacionan es, por ejemplo, el dejarlos llorar para que lidien con la situación. Por ejemplo, cuando están pequeños, que dicen, bueno, dejémoslos 3 días sin llorar y ya con eso se les quita. Y en lugar de generar confianza y autoestima en su entorno y en sí mismos, más bien pueden generar situaciones de inseguridad a largo plazo o efectos en la manera en cómo se relacionan con otras personas. Hay otros mitos vinculados, por ejemplo, a la manera de comer. Si, no sé, hay que comérselo todo porque si no hay que pensar en otros niños, o porque, ¿verdad? Hay diferentes formas también en la parte de higiene. Entonces, en diferentes áreas del desarrollo de los niños y las niñas hemos identificado que hay mitos que hay que trabajar y que hay que informar a la población para que puedan hacer este cambio en el comportamiento y en cómo están educando y criando a los niños y las niñas.
Bueno, justamente hablando de cambio, también en los últimos años hemos escuchado también el término crianza y disciplina positiva. ¿Qué significa esto también? De hecho, para hacer un poquito de contraste con los datos, en un estudio que salió en este año, el 2025, de una organización internacional, decía que ya el 40% de los costarricenses están implementando la disciplina, la crianza positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que educan, orientan y acompañan a los niños y las niñas basados desde la comunicación y desde el respeto hacia los niños y las niñas, es decir, haciéndolos partícipes incluso en los procesos de toma de decisiones y haciendo una mejor gestión de las emociones, tanto del niño y la niña como de sí mismos como padres y madres o personas cuidadoras a cargo de estos niños. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una situación que se puede abordar de forma diferente, en este caso mediante la crianza positiva? Algunas, bueno, tenemos varias opciones, pero bueno, pensando en alguna que nos decían que es muy frecuente, es cuando los niños y las niñas, por ejemplo, van a los supermercados y hacen como esos berrinches que les decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, algo que es importante desde la crianza positiva es el manejo de los límites y de las expectativas. Es decir, conversar previamente con los niños y las niñas para anticipar cualquier situación que se pueda dar, así como orientarlos en el proceso. Igual, digamos, el manejo de la calma que pueden tener los padres en ese momento, ¿verdad? El poder decir, yo voy a estar tranquilo si se me presentara esta situación, como desde los padres y madres también ir desarrollando esas herramientas. ¿Existe alguna situación en la que ustedes consideren que sí es válido un castigo? No, nosotros desde UNICEF promovemos que la crianza sea desde el respeto y el amor y el acompañamiento y la disciplina. De hecho, en Costa Rica, desde el 2008 se generó la ley de eliminación del castigo físico y el trato humillante. Justamente es de los primeros países que vela porque los niños y las niñas sean criados y educados desde el amor, el respeto y la comunicación. Doña Ilana, justamente para finalizar, me parece muy relevante que también hablemos de este micrositio que están lanzando también ustedes, en qué consiste y cómo pueden acceder también los padres que nos están viendo. Sí, muchísimas. De hecho, con uno de los objetivos de ese 40% que ya lo aplico, queremos motivar al resto de los padres y madres también a incorporarlo dentro de sus prácticas y llegar al 100% de la población que utilice este método. Y por tanto, el micrositio que se encuentra en la página web de UNICEF, específicamente hospedado en la crianza positiva, lo que busca es informar a los padres sobre las diferentes etapas del desarrollo de los niños y las niñas para que puedan conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son algunas herramientas que pueden utilizar para favorecer ese crecimiento y ese desarrollo desde un cuidado sensible y cariñoso. También dar esas alternativas de manejo de emociones que podrían ser fundamentales, pero también nos parecen dos aspectos fundamentales que hemos incluido dentro de este micrositio, que es la corresponsabilidad parental, es decir, ampliar las redes de apoyo que están formando parte en la crianza de estos niños y las niñas, y la segunda, y que es sumamente importante, es la salud mental de los padres, madres y cuidadores. Es muy importante que ellos y ellas cuiden su salud mental, cuiden su estado emocional, porque por un lado es el derecho de los padres y las madres también a ser acompañados, pero también porque el modelaje, el cómo yo manejo las emociones con los niños y las niñas va a ser algo que ellos y ellas van a repetir en el futuro. Doña Ilana, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Repretel y por estas recomendaciones que seguramente serán muy valiosas para muchos padres de familia. Muchísimas gracias y los invito de UNICEF del micrositio. Bueno, la Junta de Salud de Alajuela realizará una feria de salud este jueves y viernes en San Rafael de Alajuela en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y es que esta actividad busca promover también servicios preventivos de bienestar en toda la comunidad. Gracias al apoyo de Fundeso, la feria ofrecerá 100 mamografías y toma de estudios para Papa Nicolau gratuitos. Además, atención para los hombres. Todo esto con el objetivo de fortalecer la detección temprana. También habrán charlas de nutrición, farmacia y odontología abiertas a todas las personas interesadas. La Junta de Salud invita a la población también a sumarse a estas iniciativas y por supuesto que aprovechar de hacer una detección temprana. La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Alajuela solucionar en 6 meses un caso de contaminación de nacientes en La Garita, que según vecinos les aqueja desde hace más de una década.
13 años de lucha para que desvíen un canal de aguas residuales que pasaba cerca de la naciente Los Herrera, que abastece a más de 200 familias en la garita de Alajuela, parecen al fin dar fruto. 13 años de estarle pidiendo a la Municipalidad de Alajuela que alejara un canal de aguas pluviales y servidas que pasa a la par de las nacientes Los Herrera, que es donde se toma agua potable para esta comunidad y parte de la comunidad de La Garita. Cuando llueve copiosamente se inundan las tomas de agua. Entonces eso contamina el agua. La Sala Constitucional sentenció a la Municipalidad de Alajuela para que en 6 meses resuelvan una situación que por más de una década, según la Asociación de Vecinos, fue desatendida. Yo creo que con este fallo ya es una orden de la máxima autoridad constitucional de este país y esperamos que la Municipalidad de Alajuela realmente realice un proyecto que a todas luces es una obra civil simple. Eso no tiene nada de complejidad. Noticias Repretel meses atrás había comprobado que incluso a varios vecinos algunas veces el agua potable les llegaba a café. Empezamos a presenciar problemas estomacales, no le dimos tanta importancia, ya al mes de estar con estos síntomas dijimos que podía ser el agua. La Municipalidad de Alajuela deberá construir un desvío en los próximos 6 meses para que las aguas no se mezclen. Caso contrario, se exponen al delito de desobediencia. La municipalidad respondió que en agosto de este año adjudicaron a un consorcio para realizar obras en el lugar y que la primera etapa, que contemplaba estudios y planos constructivos, finalizó esta misma semana. Aseguraron además que mediante una licitación de emergencia en el mes de enero habían hecho intervenciones temporales en la quebrada, en tanto se procedía con las obras finales para solventar el problema. Bueno, en estos días que muchos están pensando hacer compras por internet, ¿cómo está en este momento el tipo de cambio? Bueno, justamente acá lo vemos, la compra está en 492.55 colones, tipo de cambio del dólar, y la venta en 498.40, según información oficial del Banco Central de Costa Rica, para que lo tomen en cuenta si va a hacer compras durante estos días. Y justamente hablando de compras, que en estos días muchas personas están ya aprovechando las ofertas o buscando las mejores ofertas por el Viernes Negro, vamos hoy a dedicar nuestra sección Enfoque Económico justamente para hablar de este tema. Con nosotros se encuentra Rosa Elena Sánchez de Consumidores de Costa Rica para darnos muchas recomendaciones muy útiles también en estos días. Bienvenida, Rosa Elena, muchas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Repretel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿es un buen momento, es recomendable irse estos días a buscar ofertas? En este momento, bueno, lo que yo les diría, hay que ser consumidor inteligente. Hay que ser crítico y analítico con la oferta. No todas las ofertas son reales. Entonces, analizar muy bien si ese producto que está en oferta verdaderamente cuesta ese precio, comparar, caminar y comparar. Siempre recomendamos a los consumidores caminar y comparar. Hay diferencias de precio, de marcas y de calidad entre un comercio y otro comercio. Y recordar también que por ley todo artículo que se encuentre en oferta debe de indicar el beneficio al consumidor. Ejemplo, si es un artículo que antes costaba 5,000, ahora 4,000, debe de indicar antes 5,000, ahora 4,000, o indicar 20% de descuento, 30% de descuento, indicar si es 2 por 1 o si al comprar el artículo voy a tener una regalía de algo. Es muy importante que se indique el beneficio que va a recibir el consumidor a la hora de adquirir la oferta. ¿Qué pasa con eso que nos dicen no se puede pagar con tarjeta, no aplica garantía porque está en descuento? Cuando nos dicen eso, ¿qué hacemos? Totalmente falso. Vamos a ver, si un comercio cuenta con datáfono, deben de aceptar ya sea efectivo o tarjeta. Es totalmente falso. Un consumidor tiene derecho a pagar con tarjeta cualquier artículo que se encuentre en oferta. Y el tema de garantía, todo artículo nuevo, usado o reconstruido tiene una garantía mínima de 30 días hábiles, incluso si se encuentra en oferta. En estos días también muchos dicen, ok, voy a aprovechar para comprar los regalos de Navidad también, que puede ser una opción. Sin embargo, aquí hay un tema, ¿verdad?, en especial si son apartados.
Exactamente, en muchos comercios que tienen artículos en oferta o incluso que no se encuentren en oferta, existe el tema del apartado. Dejo una cantidad de dinero y me lo apartan por 1 o 2 meses. La garantía corre en el momento que yo retiro el artículo. Entonces, si lo compro mañana, por ejemplo, lo retiro en 15 días, la garantía de los 30 días hábiles como mínimo es a partir del momento que yo retiro el artículo. Pero el apartado hay que tener mucho cuidado porque no se cambia. En Costa Rica las ventas son finales. Consumidor, vendedor se ponen de acuerdo en cosa, precio, y no es que luego digo, voy a sacar el apartado, ya no me gusta, lo quiero cambiar. No se cambian, a no ser de que el comerciante efectivamente le dé esa facilidad. Pues pasa mucho con los regalos, ¿verdad? Que los damos hasta el 24, 25 de diciembre y luego nos indica quizá al familiar, ¿verdad? Que no le quedó el artículo, ¿verdad? Eso es, o la ropa, por ejemplo. Eso es un tema, ¿verdad? A tomar en cuenta, entonces. Correcto, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Compramos ahora, Viernes Negro, aprovechamos las ofertas, compramos, qué sé yo, una blusa para nuestra mamá. Y la compramos el día de hoy, la vamos a entregar ¿hasta qué? 24 de diciembre. Esa garantía corre a partir del día que yo compro el artículo. Para el 24 de diciembre ya estaría prácticamente terminándose los 30 días hábiles. Mientras se la prueba y luego dice, no, es que se dañó, voy a ir a aplicar la garantía, y tal vez pensamos que esa garantía todavía estaba vigente y no. Hay que tener en cuenta que la garantía es a partir de los 30 días hábiles del momento de la compra, del momento que indica la factura. También importante, pedir la factura siempre. Y con ese tema que usted decía del cambio de los artículos, muchos comercios tienen política de cambio a 8 días, a 15 días, pero no es obligación del comerciante cambiar el artículo. Como decíamos antes, las ventas son finales. Muchos comerciantes tienen la política de, sí, tiene un mes para cambiarlo, tiene 8 días para cambiarlo, pero es recomendable que el consumidor consulte. Si no me queda, ¿cuánto tiempo tengo para cambiarlo? Sobre todo cuando es ropa, zapatos y los vamos a regalar, porque si el tiempo para cambiarlo eran 8 días y lo voy a entregar el 24 de diciembre, claramente cuando ya no le quede el artículo al familiar o al amigo que le dimos el regalo, ya no tiene posibilidad de cambio. Entonces, todas estas cosas es importante que el consumidor las consulte a la hora de realizar la compra. El tema de los apartados, el tema de la política de cambios que tenga el comercio. Quizá hay una confusión entre garantía y cambio, ¿verdad? Algunas personas creen que porque hay 30 días de garantía, simplemente cambio el producto si no me gustó al final o si no me quedó, ¿verdad? Y esto es diferente. No, la garantía es totalmente diferente. La garantía es cuando el producto está dañado, cuando compro un aparato electrónico y ese no funciona, cuando dejó de funcionar, o sea, 30 días la mínima. Obviamente en celulares, línea blanca, se entiende que es una garantía mayor y el comerciante va a dar una garantía mayor. Pero la garantía es cuando el producto no funciona y tengo derecho a que me lo cambien, me lo reparen o me devuelvan el dinero. Pero la política de cambios es cuando no me gusta, no lo quiero, no me queda. Entonces quiero que me den otro. Ahí sí es totalmente voluntad del comercio cambiarlo o no cambiarlo. Perfecto, también viene ya casi el Cyber Monday, ¿verdad? Y muchas personas aprovechan de comprar por internet. Bueno, inclusive en estos momentos también de Black Friday, muchas personas para no andar tal vez en presa, para no andar en aglomeraciones, prefieren comprar por internet. ¿Cuáles son esas recomendaciones, esos cuidados que tenemos que tener si compramos en línea? Actualmente las compras en línea son, vamos a ver, un sitio muy atractivo para estafar a los consumidores. Muchos consumidores compran en páginas que no son de confianza. La recomendación siempre es comprar en páginas de confianza, páginas reconocidas y sobre todo páginas que otros consumidores tengan
recomendaciones que otros consumidores hayan dicho, sí, yo compré acá y me llegó el artículo bien. Tener mucho cuidado a la hora de realizar pagos por SIMPE o incluso por transferencia bancaria sin haber recibido el producto. Tienen que ser páginas que son reales y que comprobemos verdaderamente que la tienda, que la empresa existe. Porque en línea podemos encontrar muchas empresas fantasmas, empresas que no existen, que ofrecen productos a muy buen precio y que se debe pagar un depósito por SIMPE, un depósito bancario o incluso por medio de la tarjeta, y al final el consumidor no termina recibiendo el producto. Bueno, lamentablemente muchas estafas surgen, ¿verdad? Así que también surgen y a tener mucho cuidado, ¿verdad? Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Hablábamos con Rosa Elena Sánchez, de Consumidores de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Repretel. Continuamos con más. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Noticias Repretel. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una muy buena noche.